El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones y Luis Manuel Marcano por Radio UC. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este nuevo encuentro de Juris Tantum con Carla Millones y quien les habla, Luis Manuel Marcano. Saludos a todos nuestros estudiantes, a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo, invitándolos a conocer esta extraordinaria experiencia de estudiar en la Universidad SEC. Tenemos nuestros programas a distancia o 100% online de psicología y de trabajo social. Infórmese en las redes de la universidad. Tenemos hoy un invitado muy especial y es el cientista político Patricio Gajardo. Él además es magíster en Relaciones Internacionales, es experto en Relaciones Internacionales, trabaja para consultoras, para el Canal 3, es decir, ahorita tiene una muy apretada agenda de información en temas internacionales y es por eso que te damos la bienvenida, Patricio, Pato, a este espacio de nuestra querida universidad. Que están nuestros estudiantes que nos ven toda la semana en este programa. Y hoy vamos a tener otro programa. Hemos tenido 2 programas internacionales, vamos a tener, porque los eventos avanzan rápido, vamos a tener este muy otro rápido, programa sí. internacional. Hace poco Irán atacó atacó Israel. Creo que el escudo de hierro de Israel detuvo algunos misiles, pues. Antes de eso, Israel había atacado su lado, violando el derecho internacional de Irán en Siria, matando a 2 generales. Y ya venimos con una secuencia de violencias que se inició con la invasión de Hamas a Israel, una mortandad espantosa de jóvenes, y luego eso generó la respuesta de Israel, que hasta ahora, digamos, dicho por la Corte Penal Internacional, hay la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Que esto pique y se extiende. Patricio, bienvenido. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué Un me puedes abrazo, decir? primero un abrazo muy grande a mi estimado amigo Luis, que hace tiempo que no nos veíamos. ¿Qué está pasando en el mundo? Estamos viviendo un punto de inflexión, estimado. Un punto de inflexión en la cual pareciera ser que el derecho internacional opera cada vez menos y la acción política es cada vez, se salta el derecho internacional. Lo vimos incluso en el tema de la embajada en Ecuador, la embajada en México en Ecuador, que ahí también hay un tema de derecho internacional. Una pequeña introducción porque Patricio se quedó congelado, pero adelante. Ya, sí, no, o sea, bueno, estamos viviendo un punto de inflexión en la cual, diría yo, el poder duro está primando sobre el poder blando y me refiero al poder duro, el poder de las armas, lamentablemente. Tú me preguntabas si estamos a puerta de una tercera guerra mundial. Es totalmente factible, porque cuando se vivió la Segunda Guerra Mundial, incluso la primera, que fue como un efecto dominó, no necesariamente la gente percibía que estaba entrando en una Primera o Segunda Guerra Mundial, sino que los efectos de los conflictos que se amplían va generando una situación inmanejable. ¿Y Sí, pero qué, Pato, qué es bien lo que está pasando ahora? te digo algo, pero las condiciones serían, porque en los ejercicios de simulación que hemos visto, un nuevo enfrentamiento mundial en donde participe Rusia, Estados Unidos y China, bueno, entraríamos en un invierno Absolutamente de nuclear. acuerdo. Es decir, el fin de Sí. la civilización. Eso no es lo. Digamos que, si bien es cierto, como lo dice Anthony Beevor, que la Primera y la Segunda Guerra Mundial forman parte de un mismo conflicto, las armas no eran Son distintas. distintas. Entonces, ahora que ahí es donde mi preocupación con lo que tú me estás diciendo, porque eres una voz autorizada, si estamos a las puertas prácticamente
de una tercera guerra mundial que pudiera ser viable. Oye, Naciones Unidas, ¿tú crees que pueda detener la extinción de la humanidad? A ver, yo creo que Naciones Unidas cada día puede tener menos cosas. Si tú lo que me preguntas justamente lo que yo te estaba señalando, yo creo que el derecho internacional se está debilitando porque los países no están respetando el derecho internacional. El derecho internacional se supone que obliga a las partes y me da la impresión de que las partes no se están sintiendo obligadas y está primando la fuerza. Yo estoy convencido, estimado Luis, que Israel va a responder a Irán. Recuerda que Irán dijo que era solamente este ataque que se había producido el sábado como una represalia por el ataque al consulado en Damasco, que justamente, y que no tenía otra finalidad, o sea, un poco para que esta situación no se expanda, no es un ataque permanente a Israel, pero considerando la política exterior israelí y las relaciones con Irán, que lo considera su enemigo acérrimo, sin lugar a duda que no va a demostrar debilidad a Israel frente a Irán, no, en Había absoluto. dicho el presidente ruso Vladimir Putin, había dicho que si Estados Unidos intervenía, ellos iban en favor de Irán. Ya vimos que Estados Unidos, el presidente Biden acaba de decir que no apoyan una respuesta de Israel. Pudiera Eh, generarse que el conflicto, como bien tú lo dices, solo se localice o es inevitable que se pueda extender. No, yo creo que ahí el efecto disuasivo de lo que tú mencionabas muy bien, de que las potencias, las grandes potencias, me refiero a las que tienen grandes cantidades de misiles nucleares, como Estados Unidos, China y Rusia, no, por mucho que hagan declaraciones que apoyan a uno, que apoyan a otro, no van a tratar de involucrarse de forma directa en un conflicto que amenazaría lo que tú estás señalando, lo señalabas muy bien, una tercera guerra mundial, pero una tercera guerra mundial en la visión de la segunda, es decir, un conflicto absolutamente global. Yo creo que volvemos con una especie de guerra fría con conflictos más o menos focalizados, pero muy violentos y con apoyo de las potencias, pero en forma indirecta. Eso creo que es lo Pato, que va a ir pronunciándose. además de los efectos económicos, por supuesto, una crisis en el Medio Oriente como la que se avecina, yo también estoy de acuerdo. Eh, la subida de los precios del petróleo, la inflación. ¿Qué otras consecuencias pudiera tener para América Latina, específicamente en el caso de Irán? Que si bien es cierto, Estados Unidos no está metiendo sus manos en este momento, es decir, no está apoyando las reacciones de Israel contra, contra Irán. Bueno, Irán tiene su cabeza de playa aquí en el sur, pues que es el gobierno de Maduro. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿estamos en peligro? Estamos en peligro, no es por ser dramático. No te olvides que en el Congreso norteamericano se habló de la presencia de Hezbollah, incluyendo Chile y Colombia, ¿ah? Y que Hezbollah, ¿para qué decir en la triple frontera? Ahí hay un elemento muy interesante. O sea, Hezbollah es una organización terrorista que funciona en el sur del Líbano y que tiene el apoyo de Irán. Y la presencia de Hezbollah está claro, por lo menos ahora más claro, porque los tribunales argentinos así lo han Mm, señalado, que ujú, tanto en el ataque a la embajada en Buenos Aires en 1992, como el ataque a la AMIA, la Asociación Mutual Israelí-Argentina del año 94, participó Hezbollah. Entonces, yo no me atrevería a decir de que nosotros, América del Sur, primero que nada, está al margen de este conflicto, ni mucho menos, yo creo que estamos. Y si a eso le sumas, perdóname, tú eres venezolano, y si a eso le suma al señor Maduro, ¿ah? Que restringe las elecciones de julio, que impide que la oposición, y está haciendo una racia y una purga de tipo stalinista a todos los opositores, ¿ah? Porque eso es lo que está haciendo. Y sumado al crimen de Ronald Ojeda, que yo creo que es un crimen terrible para Chile, porque eso significa
Y te lo digo, Que ya mi el impresión. fiscal ya dijo que fue un crimen político. Pues querían además Pero generarle por una, supuesto, sí, ya el fiscal determinó eh, eso, eh, además. determinó eso porque no hay ningún elemento probatorio de ninguna otra alternativa. Entonces, que personas entren y que han entrado en varias oportunidades, porque los criminales, los asesinos de Ronald Ojeda entraron en varias oportunidades y salieron de Chile en varias oportunidades. No es primera vez. Entonces, estamos hablando de una confabulación para cometer crímenes Es internacionales espantoso. sin ningún problema. O sea que además del conflicto que hay en el Medio Oriente, tenemos el conflicto de las democracias. Conflicto de las democracias que pareciera que dentro de ese proceso de grandes libertades que existen, no podemos ponerle un stop a lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Y no solamente Maduro, también Ortega y Díaz-Canel en Cuba. Es un triángulo ahí, un triángulo muy Terrible. tenebroso, terrible, ¿no? Eh, el problema de que las dictaduras atacan a las democracias. Eh, Así es. esa mecha que se puede encender en el Medio Oriente, y vuelvo, insisto yo, a pesar de que no se metan las grandes potencias, ya vemos que Estados Unidos está manteniendo una política muy cauta al respecto de la respuesta que pueda tener Israel, que por cierto, el jefe del comando de las fuerzas israelíes dijo, nosotros vamos a responder porque somos leones. Realmente No preocupa, me ¿no? cabe la menor A duda, mí Luis. tampoco me cabe la menor duda que vayan a responder. Ahora, esa respuesta preocupa un poco porque es una mecha que se siente y como mecha al fin, tú que eres cientista político, sabes que eh, dentro de esa transversalidad de intereses, de causales y de relaciones que hay, esa mecha pudiera llegar a América del Sur. ¿Qué crees tú entonces que debería ser eh, la política exterior de Estados Unidos frente a naciones como Venezuela que apoyan a Hezbollah, que apoyan a Irán? Entonces había manifestaciones frente a la embajada de Irán allá en Venezuela apoyando el ataque de Irán contra Israel. Más de un centenar de drones y de misiles envió y que luego el representante de Naciones Unidas dice, hasta aquí llegamos. O sea, ¿qué es eso? Que eso es una burla contra también el sistema de Naciones Unidas. absolutamente. Vemos también, Papato, que el derecho internacional, como dice una gran amiga, ya hizo la pega, ya cumplió con su trabajo, ya Ujú. concluyó. También será que el sistema de Naciones Unidas tendrá que sucumbir o tener una gran reforma frente a este conflicto que viene, que se puede internacionalizar o globalizar. A ver, yo creo que los organismos internacionales son necesarios, que necesitan una modernización, no me cabe la menor duda. No te olvides, estimado Luis, que las Naciones Unidas se forman luego de la Segunda Guerra Mundial y con una estructura de poder y de temores que son muy distintos a los que estamos viviendo hoy día. Pero a lo que yo voy es lo siguiente. Yo creo que habría que esperar un poco la reacción de algunos países árabes, que fíjate que no es menor que Jordania apoyó a Israel. Recuerda que el ataque del 7 de octubre, uno de los objetivos que tuvo Hamas fue impedir los acuerdos de Abraham. ¿Y qué es lo que eran los acuerdos de Abraham? Era generar relaciones entre Arabia Saudita, que es la principal potencia sunita, y Irán es la principal potencia chiita, que son tendencias dentro del, del, digamos, del Islam. Y por lo tanto, yo no creo que Arabia Saudita vaya a apoyar en forma entusiasta a Irán en ningún caso. Tiene problemas con los Houthis en Yemen, que son apoyados por Irán, que es un país que se encuentra al sur de Arabia Saudita. Entonces nos encontramos con un escenario que todavía es bastante, diría yo, líquido en términos de cómo se va a rearmar. Ahora, mi impresión es que Israel va a responder y va a responder fuerte.
Ahora, de ahí las palabras de Biden que llama a la cautela, pero súmale que las democracias occidentales y la Unión Europea, todas, al menos las más importantes, están apoyando a Israel y lo han dicho claramente y que sin ninguna duda van a apoyar a Israel. Y a eso súmale que con una posibilidad de que Trump llegue al poder en noviembre de este año, que es una posibilidad muy cierta. Los países europeos están tomando nota de que van a tener que ponerse las pilas en ser más, digamos, preocupados de su propia defensa interna y no depender tanto de Estados Unidos. Estados Unidos, interesante eso. Ahora, suponiendo, hoy estamos grabando el programa y hasta ahorita la respuesta de Israel no se ha dado. Supongamos que el No. programa lo subimos cuando ya hubo la respuesta de Israel. ¿Qué viene después? Entonces, de eso, ¿qué piensas tú que pueda venir después de la respuesta de Israel? Entendiendo de que Irán y Israel no tienen frontera, sino que hay un espacio ahí entre países que pudieran entrar en ese gran conflicto. ¿Qué opinas tú? A ver, primero hay que entender que Israel lleva años preparándose para un ataque de Irán. Años. Años asumiendo de que no va a permitir que Irán tenga energía nuclear como para tener una bomba atómica. No te olvides que Benjamín Netanyahu, en la época de Barack Obama, viajó a Estados Unidos, habló ante el Congreso norteamericano, ni siquiera fue a visitar a Barack Obama porque era pro-musulmano, pro-islámico, y habló ante el Congreso sobre el acuerdo este del 2015, sobre que no podía llevarse a cabo un acuerdo con Irán bajo ninguna circunstancia. Circunstancia. Ahora nos encontramos en un gobierno de unidad nacional que incluso los sectores moderados están apoyando, y me refiero en Israel. Y eso involucra que llevan años preparándose para un ataque. Ahora le dio la oportunidad a Irán, como es el ataque que hay que reconocer, fue extraordinario el domo protector, en términos de que a pesar de todos los misiles que mandaron, casi no hubo efectos en Israel. Entonces estamos hablando de que se probó que Irán tiene más luces, fuegos artificiales que posibilidades reales de responder a un ataque de Israel. Israel no me cabe la menor duda que va a responder, y como tú dices, si ya se produjera eso, creo que ahí entramos en un conflicto mayor, sin lugar a duda. ¿Un conflicto mayor en qué sentido? No en el sentido de que se van o sea, muchas de estas discursos de Biden de que llaman a la contención, a la calma, etcétera. A lo mejor dejan de llamar tanto la calma y se trata de llegar a algún tipo de acuerdo o algún tipo de solución. Putin está enfrentado en el tema de Ucrania y empantanado en el tema ucraniano. Y China siempre ha jugado un rol o ha intentado jugar un rol de mediador, de nexo entre Estados Unidos y Rusia en este conflicto. Entonces, mi impresión es que ellos directamente no van a participar y van a tender a cambiar el discurso que se está dando en estos momentos. En este momento se está dando el discurso: oye, no ataquen a Irán, dejémoslo hasta aquí y no avancemos más en un conflicto que podría expandirse de forma cada vez más creciente. Me preocupa mucho esa declaración de que somos leones. Mira, Pato, ¿tú crees que se atreva Israel a utilizar las armas nucleares que tiene? No, a ver, yo creo que una cosa son las armas nucleares, que evidentemente que las tiene Israel, nunca lo ha declarado, pero las tiene. Nunca ha declarado que las tiene, por si acaso. Ujú. Eh, pero las tiene. Yo creo que puedo utilizar armas que sean mucho más contenidas en sus efectos. Armas nucleares son esencialmente disuasivas, y tan disuasivas son que hasta el régimen de Irán
que también sabe que Israel tiene armas nucleares, señala luego del ataque del sábado de que en realidad no va a seguir una lógica de ataques permanentes, sino que esta es una respuesta al ataque al consulado. O sea, que le está dando una oportunidad a Israel para que lo piense bien, para que no haya una ampliación del conflicto. Mi impresión es que el tema no va por las armas nucleares, porque las armas nucleares tienden a ser disuasivas en términos de los países que lo poseen, pero no ofensivas por el impacto que tienen. Sería, sería una gran desgracia para el Medio Oriente y para el mundo que hubiese Para el una mundo en detonación. general, El estimado. mundo, para el mundo en general sería es terrible. Lo que pasa es que viendo la declaración de Somos Leones y además que se sienten de alguna forma acorralados por tantos ataques en tan poco tiempo y que la distensión, yo creo que ha podido producir con la declaración de Irán, creo que no va a ocurrir porque va a haber ataques y va a haber respuestas y va a haber más ataques. Yo me temo que algo como eso pueda ocurrir, porque sí es verdad que sería terrible, no solamente para el Medio Oriente, sino para todo el mundo, pues por la capacidad de daño que eso pueda generar. Hay un punto que hay que tener en cuenta, Ujú, yo creo que lo tienen en cuenta los militares israelíes, ujú, que es que en Irán hay una oposición fuerte al régimen de los ayatolás y ujú. por lo tanto tienen que considerar ese elemento en el ataque. Es decir, primero hay una oposición fuerte en la zona, en Irán en general, y además hay un sector de Irán que está en la región cercana al límite con Pakistán, que está formada por sunitas, no chiitas, que son la mayoría. Y bueno, esta zona ha buscado muchas veces la independencia. Yo creo que son estrategias que tiene que tener en cuenta Israel. No solamente se trata de tirar bombas, sino que Ujú, también de subvertir la tensión interna que el régimen. No te olvides cuando se produjo la muerte de esta niña de 20 años ujú. que por no usar, por la policía la moral y que se generó una gran manifestación Ujú. Mira, en Irán. Es decir, ujú, o sea, Irán no tiene hoy día el soporte interno de apoyo masivo que tenía hace unos años atrás. Entonces, cosa que Israel, con todos los problemas que tiene un nivel de cohesión interna por razones obvias, por razones de supervivencia, pero Israel sí la tiene, en cambio Irán no la tiene. Entonces, la inteligencia israelí tiene que tener en cuenta ese elemento para el ataque que proponga. Es decir, no puede ser un ataque solamente tirando bombas, sino que apoyando y subvirtiendo a la oposición en eh, Irán. excelente, Pato. Mira, ahora vamos a mover el globo un poquito así y vamos a irnos a este conflicto que ya tiene 2 años. Y si se extiende de la invasión del ataque de Rusia a Ucrania. Sí. ¿Crees tú que ese conflicto pueda extenderse? Porque Rusia ha amenazado a algunos países que fueron anteriormente del Pacto de Varsovia. ¿Crees tú que pueda extenderse, que Putin se atreva a atracar, por ejemplo, a Lituania o a Finlandia, o pueda extenderse que pueda atacar a la misma Polonia, que la tiene ahí cerca? ¿Qué va a Sí. pasar? Pues, porque yo he sido siempre de la tesis de que se va a extender. Cuando colegas me decían, no, ese conflicto va a durar poco, esto va y se extiende. Porque tradicionalmente los rusos siempre han creído y han pensado que Ucrania es su granero, les pertenece, y eso se va a extender. Además de que Putin ha manifestado muchas veces las intenciones de reconstruir, no la Unión Soviética, sino él,
los zares, pues, ¿no? El imperio Sí, zarista. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Sí, ese conflicto. ¿Qué opinas? Es una pregunta bien interesante y que se han estado generando movimientos de ajedrez de distintos países. Primero, no olvidemos que se formó una coalición muy potente, liderada por Francia, el propio presidente Emmanuel Macron, junto con Alemania y junto con Polonia. Señalaron Macron más que Alemania porque Scholz no dijo que iba a mandar tropas, pero sí Ujú, Francia dijo que iba a mandar tropas y dijo que no podían permitir bajo ninguna circunstancia que, que Rusia ganara en Ucrania. Porque como tú lo señalas muy bien, mira, ahí el próximo país que seguiría es Moldavia, que se ubica al ujú, norte de Rumania y que ahí tiene un conflicto con Transnistria, un país muy poco conocido de facto, pero que es ujú, rusófilo, hablan ruso y ujú. que ha demandado ser parte de Rusia. Y como tú lo señalas muy bien, no olvidemos la frase de Putin cuando cayó la Unión Soviética, que él dijo, ha sido el mayor desastre geopolítico del siglo XX. Llamaba a Ah, Gorbachov el entonces, destructor. Él decía que Gorbachov era el destructor. exactamente, El destructor. exactamente, Mm, Gorbachev, el el destructor. destructor de lo que era la unidad de estas 15 repúblicas. Ahora, eh, eh, es evidente de que esto no se agota digamos, en Ucrania. Ucrania. Sí, pero la lógica del ataque a Ucrania era básicamente recuperar los territorios que hablan ruso. Y eso es válido para Transnistria, por lo menos, para Moldavia, que está pidiendo entrar en la OTAN y pidiendo entrar en la Unión Europea, Vea. justamente como una forma de protegerse. Ujú, En Moldavia se habla rumano y ha habido una tensión permanente de incorporarse o no incorporarse a Rumania o mantenerse como país independiente. Ahora, tú mencionabas Letonia, Lituania y Estonia. No olvidemos que esos países fueron incorporados a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial ujú, a través del pacto entre Hitler, ujú, pacto Molotov-Ribbentrop, que permitió ujú. que justamente la Segunda Guerra Mundial se iniciara. Bueno, Lituania, Letonia y Estonia también tienen claro que el conflicto sería muy posible y Polonia siente la amenaza muy cercana. Así que yo te diría que en ningún caso, si Rusia triunfa en Ucrania, Occidente estaría, digamos, hasta ahí se detiene el proceso. No, en absoluto, en En ningún absoluto. caso. Y como el propio Putin lo declara, yo creo que él utiliza el tema nuclear como disociación, cierto, pero yo creo que también está dispuesto a usarla. ¿Por qué? Él dice que solamente usaría armas si la integridad rusa se viera comprometida. Y el tema es que considera que todos esos países forman parte de la Sí, integridad rusa. Entonces, y por otro lado está la aplicación del artículo 5. Entonces de la creo que el OTAN, sí. conflicto de Europa va a pasar. Puede demorar un poco, pero no se va a detener a menos de que depongan a Vladimir Putin, que tenemos un peligro ahí en el mundo. Ese es el problema porque es indudable que salió fortalecido con las elecciones últimas del 17 de marzo. Fortalecido elecciones tipo Venezuela, disculpa, No, no, pero estimado. no hay problema. Tú sabes mi posición. Mira, excelente, Pato. Ahora vamos a mover el mundo hacia Asia. Vamos a mover el mundo hacia Asia. China, Taiwán. Pato, Ya, ya estamos casi terminando el tiempo, pero es que tenemos que hablar de China y Taiwán. ¿Qué va a pasar ahí? Estados Unidos ha prometido defender a Taiwán y a su independencia. absolutamente. ¿Qué va a Y hay pasar? un Y pacto. China quiere, Hay, China necesita anexarse. ¿Qué va a pasar?
China necesita, incluso en el último congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping fue claro de que iba a actuar. Iba a actuar. Ahora, ¿cómo va a actuar? Porque puede ser a través de negociaciones, a través de una acción militar. Mi impresión es que ahí el efecto de una Rusia que triunfe en Ucrania generaría el efecto de debilidad de Occidente. Así que la debilidad de Occidente le daría pie a Xi Jinping a atacar Taiwán. Sí, Bueno, ahora sí. vamos a otra vez, lo movemos un poquito, que estamos ya casi llegando al final. Vamos a movernos hacia el Caribe. Frente a ese escenario que vemos euroasiático, Estados Unidos va a tolerar que tengan Rusia e Irán una cabeza de playa en Venezuela, en la boca de América del Sur. ¿Qué crees que pase? A ver, yo creo que Estados Unidos me parece sorprendente, pero siempre ha tenido una política exterior hacia América Latina y eso no es un elemento nuevo de ver darle importancia a los países que son problemáticos, a los países que son problemas. ¿Y problemas de qué tipo? Problemas de carácter interno. La migración le preocupa enormemente a Estados Unidos. Digamos, los conflictos del narcotráfico y todo eso también es una gran preocupación para Estados Unidos. Evidentemente, México en ese sentido siempre es un país prioritario y hace parte de la política interna de los Estados Unidos. Mi impresión es que el resto de los países, a pesar que se podría estar armando una alianza interesante con Milei, por el liderazgo de Milei en América Latina y un liderazgo fuertemente comprometido con Estados Unidos. Entonces, si ese liderazgo se consolida, ahí podríamos entrar a hablar, cosa que no se daba, porque ninguno de los liderazgos de América Latina se comprometían tan abiertamente en su política exterior a alinearse con Estados Unidos e Israel, como lo señaló el propio Javier Milei en Argentina, y Argentina es un país que tiene un peso significativo dentro de la región. Entonces creo que en Venezuela el problema es gravísimo, y es gravísimo porque no hay ninguna posibilidad de elecciones libres el 28 de julio. Maduro está huyendo hacia adelante, como se dice, es decir, está atacando a todos los opositores, está encarcelando, está haciendo una purga stalinista a toda la oposición y tratando de impedir por todos los medios que hayan elecciones libres y democráticas. ¿Y qué es lo que pasa con el resto del mundo? El resto del mundo, ¿cuál es la capacidad efectiva de actuar en Venezuela para que esto no suceda? Cuando se llegan a acuerdos con el propio Estados Unidos que hace que personas detenidas en Estados Unidos sean devueltas a Venezuela para el cumplimiento de los acuerdos de Barbados, que se los pasaron por, tú sabes, por su buena parte, los acuerdos de Barbados. Disculpar. No, Pato, está bien, está bien. Mira, Pato, estamos llegando al final de nuestro programa. Patricio, te quiero invitar a ver si tenemos otro programa para hablar de libros, hablar de Franklin Fukuyama, de sus efectos de Fukuyama en los Ah, años 90, encantado, de pues, cuando tú Huntington, quieras. hablamos sobre Hannah Arendt, vamos a hablar sobre Ita Ah, Levinsky pero y estupendo. A Wade. Hannah Arendt, Sí, soy un admirador de la Hannah claro, Arendt, yo así también, que yo también. Pato, gracias por haber estado en esta ventana con nuestros queridos estudiantes, que además cursan sus ramos de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional con bastante entusiasmo. Doy las gracias también a Aldo Morales y María José Vázquez, la Dirección de Comunicaciones, que gracias a ellos este programa llega a todos ustedes en todas partes del mundo. Muchísimas gracias y los invitamos a nuestra universidad. El mundo desde una mirada jurídica. Cine, literatura, actualidad y más en Juris Tantum, porque todo tiene prueba en contrario. Con Carla Millones Y Luis Manuel Marcano por Radio UC.